El 20 de julio de 1969, en el interior del módulo lunar posado sobre la superficie de la Luna, un astronauta extendió la mano y presionó una tecla marcada con la palabra Verb. Las letras en la cubierta de esa tecla no estaban impresas, estaban talladas, grabadas en el plástico por una máquina descendiente directa de un diseño concebido en el interior de un invernadero doméstico en Racine, Wisconsin. Eso fue en 1969. Apenas 5 años después, la empresa que construyó esas máquinas estaba cerrada con candado. El suelo de su fábrica quedó completamente barrido y cientos de sus instrumentistas terminaron parados en un estacionamiento de Wisconsin sin ningún lugar a donde ir. Sin embargo, esta arquitectura industrial no comienza con la carrera espacial del programa Apolo. Se origina en una ciudad algodonera de Lancashire, Inglaterra, en el año 1825. Todo comenzó con William Bopham, nacido en Londres en 1801, quien se trasladó al norte, a Rochdale, una localidad dominada por talleres mecánicos y hollín. Alrededor de 1825, Bopham construyó una máquina para grabar medallas. No era una prensa ni un troquel, sino un mecanismo capaz de rastrear una figura maestra de gran tamaño mediante un punzón y reproducirla en miniatura sobre metal de forma sistemática y reiterada a través de un simple enlace mecánico. Para 1842, su producción se había diversificado hacia la fabricación de microscopios y telescopios, un sector que castiga severamente cualquier margen de error. En 1850, Bopham emparentó estructuralmente con la familia Gorton. Su nieto, George Gorton II, nacido en Racine en 1865, no heredó capital, sino una capacidad de ejecución técnica precisa. A los 9 años, diseñó un torno funcional de madera impulsado por viento y lubricado con sebo. Para 1893, tras perder su primer empleo ejecutivo por una maniobra corporativa interna que lo dejó desempleado y con una deuda de $1,000, Gorton fundó la Gorton and Graham Machine Company, junto al maquinista Fred Graham. El activo total del sistema consistía en un invernadero en uso de 12 por 15 pies con suelo de tierra. Tras el abandono de sus socios por falta de ingresos, Gorton reorganizó la firma en 1895 bajo su propio nombre. El sustento económico inicial provino de las amoladoras de disco abrasivo para fundiciones. Para 1900, la empresa contaba con un catálogo de 40 páginas y una medalla de bronce de la Exposición Industrial de París. No obstante, el vector técnico definitivo surgió en 1898 mediante un acuerdo de licencia con la firma óptica británica Taylor & Hobson. Gorton adquirió los derechos para fabricar en América una máquina de grabar basada en el principio del pantógrafo, un paralelogramo articulado de 4 brazos donde el desplazamiento del palpador sobre una plantilla de latón reproduce la figura en la pieza de trabajo, reduciendo proporcionalmente cualquier desviación del operador. Paralelamente, la empresa comenzó a comercializar las plantillas de tipografía en latón, diseñadas sin adornos, con trazos de grosor uniforme y esquinas redondeadas para evitar la detención del estilete. Estas letras constituían un estándar puramente funcional prediseñado para la lectura inmediata en entornos industriales. Este catálogo tipográfico precedió a la célebre Helvética por más de medio siglo. Para 1916, la planta de Racine alcanzaba los 15.000 pies cuadrados de superficie productiva. La escala del equipamiento abarcaba desde pantógrafos de 20.000 libras para moldes de neumáticos e identificadores para rodillos de laminación de acero de 40 toneladas, hasta el grabado de precisión extrema de la oración del Padre Nuestro en la cabeza de un alfiler de 5 milésimas de pulgada. Durante la Primera Guerra Mundial, el sistema adaptó su capacidad operativa a la producción de fresadoras de anillos de espoleta para proyectiles de artillería, obteniendo patentes clave en 1919. La filosofía de manufactura de Gorton rechazaba los componentes terminados externamente. Los moldes de hierro gris se ajustaban a mano mediante raspadores y azul de Prusia para garantizar tolerancias mecánicas absolutas en las guías de deslizamiento, mientras que los husillos y pinzas de sujeción se fabricaban internamente bajo especificaciones propias. No obstante, en 1930, el mercado de bienes de equipo se colapsó de manera abrupta como consecuencia de la Gran Depresión. Las órdenes de compra cayeron a cero en un sector donde la adquisición de maquinaria es la primera inversión que las corporaciones posponen. En 1932, en el punto más bajo de la crisis económica global, Gorton destinó los últimos fondos de la compañía al desarrollo del duplicador de troqueles,
un sistema de duplicado a escala 1:1 que permitió a la industria del plástico y del moldeo por inyección multiplicar su capacidad de producción. Esta innovación posicionó a la empresa directamente en la base proveedora del esfuerzo bélico de la Segunda Guerra Mundial. En 1942, la Junta de Producción de Guerra de los Estados Unidos le encargó a la George Gorton Machine Company la réplica exacta de los tornillos automáticos de alta precisión de la firma suiza Petermann P7, cuyos suministros estaban bloqueados por el conflicto naval. La planta de Racine logró reproducir el sistema suizo para abastecer la instrumentación crítica de visores de bombardeo, giroscopios y sistemas de guía de torpedos, recibiendo el reconocimiento E de la Marina y el Ejército, otorgado a menos del 5% de las instalaciones industriales del país. Hacia mediados de la década de 1960, la George Gorton Machine Company registraba ventas anuales de $8,5 millones, empleaba a más de 300 trabajadores en 2 plantas y exportaba el 92% de su producción fuera del estado de Wisconsin. Sin embargo, el paradigma tecnológico global estaba a punto de experimentar un giro disruptivo irreversible, la transición desde la precisión mecánica manual hacia la automatización mediante el control numérico informático. Un cambio de era que exigía volúmenes de capital y capacidades electrónicas fuera del alcance de una estructura corporativa familiar. En abril de 1967, tras 74 años de independencia operativa, la familia tomó la decisión estratégica de vender la empresa. El comprador fue el gigante industrial Kearney and Tracker de Milwaukee, mediante una operación de intercambio de acciones valorada en aproximadamente $7 millones. En la estructura del papel, la transacción se presentó como la consolidación definitiva del sistema. Gorton fue reorganizada como la Gorton Machine Corporation, una división de propiedad absoluta. George Gorton III asumió la dirección ejecutiva de la unidad y ocupó un puesto en la junta directiva de la matriz. En junio del mismo año, la junta aprobó la compra de un terreno de 62 acres para la construcción de una planta moderna. En marzo de 1969, solo 4 meses antes del alunizaje del Apolo 11, la división lanzó al mercado la Tape Master, un centro de mecanizado por control numérico de 3 ejes. La imagen corporativa proyectaba continuidad y expansión, pero los indicadores financieros internos señalaban una transición crítica hacia un modelo insostenible. Durante la década de 1970, la industria estadounidense de máquinas-herramienta enfrentó una transformación estructural severa. Los fabricantes de Japón, Alemania y Suiza adoptaron el control numérico por computadora de manera más acelerada y con costos de producción sensiblemente menores. Los fabricantes norteamericanos, lastrados por infraestructuras obsoletas y costos laborales rígidos, no pudieron competir en precio ni en velocidad de integración tecnológica. Kearney and Tracker había adquirido una línea de producción especializada en máquinas manuales de alta precisión en el momento exacto en que la demanda global de ese tipo de equipamiento desapareció. En abril de 1971, la planta de Racine suspendió operaciones durante 2 semanas, enviando a sus casas a 180 operarios y 100 empleados administrativos. El 14 de marzo de 1972, George Gorton III se retiró a los 70 años. Por primera vez desde 1893, no había ningún miembro de la familia dentro de la gestión de la empresa. Para ese momento, la división acumulaba pérdidas anuales estimadas en $2 millones. En agosto de 1974, Kearney and Tracker cerró definitivamente la planta. 7 años después de la adquisición, la instalación que había fabricado los grabadores de moldes para neumáticos, las fresadoras de espoletas, las réplicas de tornos suizos y la tipografía utilizada en el programa Apolo, cesó sus operaciones. La matriz tampoco sobrevivió a la crisis del sector. Se fusionó con Cross Company en 1979, fue adquirida por Giddings & Lewis en 1991 y finalmente resultó absorbida por un conglomerado alemán. La desaparición de la entidad jurídica no significó el fin del sistema técnico. Meses después del cierre, Chuck Larson, un empleado con amplia trayectoria en la firma, fundó Lars Machine, empleando a parte del personal despedido para continuar la producción de pantógrafos y afiladoras de cortadores, basándose en los planos originales. En 1987, Famco Machine Division adquirió los derechos de la línea Gorton y trasvasó la manufactura a su propia planta en Kenosha, Wisconsin. Posteriormente, en 1994, los activos fueron transferidos a un nuevo grupo inversor.
En paralelo, la firma Gormac Products continuó operando desde Racine, bajo la dirección financiera de Richard Gorton, bisnieto del fundador, reconstruyendo unidades mecánicas con más de 6 décadas de antigüedad para devolverlas a las tolerancias originales de fábrica. La tipografía diseñada para las plantillas de grabado mantuvo una trayectoria independiente en el sector tecnológico. En la década de 1970, el fabricante de teclas Comptec adaptó la fuente para procesos de moldeo por inyección de doble disparo en componentes informáticos. A través de este estándar, la letra Gorton normal fue integrada en las interfaces físicas del Apple II, la BBC Micro, las terminales de DEC y los supercomputadores de control data. Décadas después, el Departamento de Defensa de los Estados Unidos reafirmó la vigencia del diseño al reinstaurar en 2007 la especificación militar que exige el uso exclusivo de esta tipografía en los paneles e instrumental de aviación militar. La persistencia de la tipografía Gorton dentro de los estándares contemporáneos responde a una lógica de ingeniería pura. La especificación militar cancelada en 1998, durante una purga administrativa de normativas obsoletas, tuvo que ser restituida por el Departamento de Defensa en 2007, al comprobarse que ningún tipo de letra moderno ofrecía los mismos niveles de legibilidad instantánea en condiciones operativas críticas dentro de los paneles de control de las aeronaves. La recuperación del rastro histórico de este estándar fue obra del tipógrafo Marcin Guicciari, quien rastreó el origen de las letras desde los teclados mecánicos actuales, pasando por las especificaciones de diseño informático y las plantillas de rotulación, hasta llegar a los catálogos impresos en Racine y los talleres ópticos de Leicester. Lo que el mercado consideraba un diseño moderno de mediados del siglo XX, era en realidad un estándar funcional con más de 130 años de uso industrial ininterrumpido. Por su parte, la preservación documental de la empresa fue reconstruida sistemáticamente por Richard Gorton, quien inició la recopilación de patentes, fotografías y archivos corporativos tras descubrir la magnitud del historial técnico de su familia en bases de datos públicas. Esta labor de archivo, sumada a la digitalización voluntaria realizada por maquinistas en plataformas especializadas, permitió consolidar el registro técnico completo de la George Gorton Machine Company tras el cierre de la fábrica. En la actualidad, el legado del sistema no se conserva en museos, sino en la operatividad continua de sus máquinas. Los pantógrafos modelo P23, con un peso aproximado al de un automóvil compacto, siguen siendo utilizados por relojeros independientes para el perfilado de cajas de acero inoxidable y el mecanizado de patrones complejos. Asimismo, artesanos de cuchillería y joyería recurren a estas unidades para grabados profundos que la maquinaria digitalizada no logra replicar con el mismo grado de rigidez mecánica. La integración de estos equipos en talleres modernos exige un proceso de restauración similar al ejecutado en la planta de Racine en 1942. Las bancadas y guías de deslizamiento son rectificadas a mano mediante raspadores manuales y compuestos de verificación hasta recuperar el patrón de contacto plano original. Para resolver la incompatibilidad eléctrica entre los motores trifásicos industriales de la década de 1950 y las redes residenciales modernas, los usuarios adaptan variadores de frecuencia electrónica, permitiendo que mecanismos diseñados en la era analógica funcionen sobre infraestructuras eléctricas convencionales. El valor operativo de estas unidades radica en su capacidad para mantener tolerancias mecánicas extremas bajo condiciones de trabajo prolongadas, una característica derivada del sobrediseño deliberado de sus componentes de hierro fundido y sistemas de transmisión. La longevidad de este ecosistema de máquinas-herramienta demuestra cómo un modelo de manufactura basado en la precisión absoluta, la estandarización tipográfica funcional y la rigidez estructural logró trascender a la propia entidad corporativa que lo creó, manteniendo su vigencia técnica en los talleres del siglo XXI. El análisis integral de la George Gorton Machine Company revela una paradoja fundamental dentro de la historia de la ingeniería industrial y la estrategia corporativa. A lo largo de más de un siglo, la firma operó no solo como un fabricante de maquinaria de precisión, sino como una infraestructura de segundo nivel, un sistema cuyos productos primarios eran las herramientas que permitían la existencia de otras industrias. Desde el taller de William Buffam en Rochdale en 1825 hasta el desarrollo de las máquinas de duplicado de troqueles de la serie 8 de durante la Gran Depresión, la supervivencia del modelo de negocio dependió de una premisa técnica invariable: la transferencia de precisión geométrica reducida a través de enlaces mecánicos directos. Esta lógica arquitectónica se manifestó en tres vectores críticos:
El primer vector fue el diseño de herramientas capaces de dividir el error humano. La integración del pantógrafo no buscaba incrementar la destreza del operador, sino subordinar las imprecisiones manuales a una proporción matemática donde el margen de desviación tendía a cero. Esta aproximación permitió a la planta de Racine fabricar desde componentes para el tren de fuego en espoletas de artillería durante la Primera Guerra Mundial, hasta el grabado de moldes de neumáticos de 20.000 libras, y las réplicas de los tornos automáticos suizos Petermann P7 exigidos por la Junta de Producción de Guerra en 1942. El segundo vector fue la institucionalización de una cultura de tolerancias absolutas. En lugar de incorporar componentes prefabricados por terceros, el sistema de Racine basaba su estándar en el ajuste manual mediante raspadores, azul de Prusia y cilindros patrón. Esta exigencia metodológica, impartida a los aprendices mediante el cálculo memorístico de fórmulas de avance y velocidad, garantizó la estabilidad estructural de equipos como la fresadora 122 y los tornos de alta precisión suministrados al complejo nuclear de Hanford para el mecanizado de núcleos de armamento plutónico. El tercer vector, y el de mayor alcance sistémico, fue la creación involuntaria de un estándar tipográfico universal. La tipografía monolineal comercializada desde 1902 como un accesorio genérico de latón para las máquinas de grabar, se convirtió en el lenguaje gráfico dominante de la tecnología del siglo XX. Diseñada sin serifas ni esquinas agudas para optimizar el paso continuo del estilete a alta velocidad, la fuente Gorton Normal escapó del control corporativo de la empresa para ser integrada en los equipos de rotulación Leroy, las normativas de señalización del Servicio de Parques Nacionales, el estándar militar del Departamento de Defensa y la interfaz del ordenador de guía de SKY del programa Apolo. Posteriormente, la técnica de moldeo por inyección de doble disparo, adoptada por Comptec, trasladó esa misma geometría tipográfica a las teclas de la supercomputación y la informática personal de firmas como Apple, DEC y Compaq. La caída de la George Gorton Machine Company en 1974, bajo la administración de Kearney and Treacher, no obedeció a una falla en la calidad del producto, sino a una incoherencia de ritmo entre su estructura operativa y la evolución del mercado de bienes de equipo. La transición hacia el control numérico computadorizado favoreció a competidores alemanes, suizos y japoneses, con menores costos de fabricación y modelos de producción ágiles, volviendo obsoleta la rentabilidad de las máquinas manuales pesadas. Sin embargo, la disolución de la entidad jurídica no destruyó el sistema. A través de desprendimientos como Lars Machine, la absorción por parte de Famco y el trabajo de restauración de Gormac Products, liderado por Richard Gorton, la base física continuó funcionando. La supervivencia contemporánea de estos equipos en talleres especializados demuestra que la obsolescencia corporativa no implica la obsolescencia técnica. 50 años después de su cierre formal, las máquinas fabricadas en Racine siguen manteniendo las tolerancias originales, consolidando un caso único donde el producto sobrevivió de forma permanente a la corporación que lo diseñó. El cierre definitivo del ciclo industrial de la George Gorton Machine Company permite extraer la lección fundamental de esta investigación de sistemas. Las corporaciones son estructuras temporales, pero la verdadera ingeniería deja una huella física y conceptual que trasciende a las firmas que la financiaron. La trayectoria que comenzó en un taller de Rochdale en 1825, con William Boffam trazando medallas con enlaces mecánicos, y que atravesó un invernadero de tierra en Wisconsin hasta alcanzar la superficie de la Luna en el teclado del módulo lunar de la misión Apolo 11, demuestra que el progreso técnico no avanza por saltos disruptivos aislados, sino por la acumulación rigurosa de pequeñas tolerancias. Cuando la planta de Racine cerró sus puertas en agosto de 1974, la narrativa corporativa tradicional dio por concluida la historia. Kearney and Treacher, el grupo industrial que absorbió a Gorton para salvarlo, tampoco pudo escapar al colapso del sector estadounidense de máquinas herramienta frente a la competitividad asiática y europea, disolviéndose en fusiones sucesivas hasta desaparecer dentro de un conglomerado extranjero. No obstante, en la escala física de los talleres, la realidad tomó un camino radicalmente distinto. Los operarios e ingenieros despedidos de Racine no abandonaron el conocimiento acumulado. Al fundar iniciativas como Lars Machine y transferir posteriormente los planos y herramientales a Famco, garantizaron que el soporte técnico, los repuestos y los patrones de fabricación no se perdieran en los archivos de un tribunal de quiebras.
Esta continuidad física explica por qué hoy, décadas después de que la entidad jurídica dejase de existir, la marca sigue presente en la industria de la microtransmisión y la manufactura de alta precisión. La firma Gormac Products, gestionada por Richard Gorton, continúa recibiendo unidades con más de medio siglo de uso continuo para restaurarlas a las especificaciones exactas del catálogo original de la era de Eisenhower. Máquinas de roscar de tipo suizo, construidas durante la Segunda Guerra Mundial, continuaron produciendo piezas en serie 50 años después de ser entregadas, demostrando una longevidad operativa inédita en la industria moderna. El impacto más extendido y silencioso del sistema de Racine no se encuentra en el metal de sus fresadoras, sino en la geometría de sus letras. Aquella tipografía sin nombre comercializada en 1902 como un simple insumo de latón de 13 libras, se convirtió en el estándar invisible de la era digital. Al ser adaptada por Comtech para el proceso de inyección de doble disparo en teclados, las letras trazadas originalmente por un pantógrafo en Wisconsin pasaron a estar bajo los dedos de millones de usuarios de las computadoras Apple II, BBC Micro, Compaq y las terminales de DSE. Aún hoy, en la era de la tipografía digitalizada por software, comunidades internacionales de usuarios y fabricantes de teclados mecánicos mantienen viva la tipografía Gorton normal, sin conocer en muchos casos el taller de grabado donde fue concebida. No existe un monumento público dedicado a George Gorton II en las calles de Racine. El verdadero monumento del sistema es que sus máquinas siguen cortando metal en talleres de todo el mundo. Desde relojeros independientes que perfilan cajas de acero, hasta artesanos que ajustan bancadas manualmente con raspadores y azul de Prusia en garajes particulares, el legado de la compañía se mantiene activo por puro rigor técnico. En un mundo industrial diseñado para la obsolescencia programada y el reemplazo rápido, la historia de Gorton demuestra el poder definitivo del sobrediseño deliberado. La creación de herramientas hechas con tal nivel de precisión y resistencia que la historia simplemente no pudo encontrar la forma de dejarlas obsoletas.